días a todos, a todas, buenas tardes, noches, que se suele decir en estas conferencias virtuales porque nadie sabe cuándo y cómo esto se va a ver. Eh, Quería hoy pues comenzar esta conversación con Alex Gómez Marín, que es una persona, bueno, pues que en el trato personal que hemos tenido es una persona excelente y muy cordial, y también pues es una persona que tiene intereses muy curiosos, ¿no? Él es doctor en física teórica, eh, también es director en este momento del Instituto de Comportamiento, eh, tengo que mirar en el papelito, del sí, investigador principal del Laboratorio de Comportamiento de Organismos. Y bueno, pues también es miembro del proyecto de Conciencia Global, miembro también del grupo de investigación de lucidez terminal y del Lobby Internacional de la Conciencia. Y bueno, algo muy interesante desde mi punto de vista también es que él es director del Paris Center en Italia, que bueno, pues ahora preguntaremos a Alex por todas estas cuestiones, ¿no? En una entrevista o una conversación que veía que te hacían hace poco, bueno, pues nombraban tu currículum y tú venías a decir que eso eran tus máscaras, pero que en realidad tú te definías a veces como un contrabandista, como un hereje, como alguien en los márgenes, como un equilibrista, intentando hacer ciencia entre la pseudociencia y el cientifismo, haciendo ahí un puente de intentar buscar, ¿no? Entonces, decías también que tus intereses, sin un plan previsto, se iniciaron investigando el comportamiento de lo inerte para pasar al comportamiento de los organismos vivos, después pasar al estudio de la cognición y de la cognición humana, y en este momento estás en la investigación en torno a la conciencia. No sé si quieres comentar algo sobre tu trayectoria personal y científica investigadora. Gracias. Sí, has dicho muchas cosas que resumen bastante bien, bueno, mi trayectoria. Claro, hablo de máscaras porque cuando a menudo nos presentamos y sobre todo cuando a veces se va a buscar a un científico para que hable de ciertas cosas, pues claro, se le va a buscar por su formación, que a veces es formación, a veces es deformación, ¿no? Por unos hábitos, lo que yo llamo el yoga de la objetividad, ¿no? Y bueno, pues yo he pasado por varias de estas escuelas, podríamos decir, de artes marciales o de artes mentales, ¿no? Una como físico, en la que te enseñan a aproximarte a la realidad de una manera muy determinada, la podemos discutir si quieres, es muy poderosa, es maravillosa, pero tiene límites y si pierdes de vista los límites, pues se crean problemas. Luego también me ha pasado lo mismo como neurocientífico, pero al final yo soy un hombre nacido en Barcelona que tiene dos hijas, familia, que en esta vida le ha tocado ser científico y que se ha encontrado luego con experiencias, y las experiencias son en primera persona, y las he querido confrontar con lo que yo sé o lo que se supone que yo sé sobre cómo se estudia el mundo en tercera persona, que esto es la ciencia. Entonces, ¿cómo ahora yo caso mi profesión y mi vocación, ¿no? Mi experiencia y mi ciencia, ¿no? Y eso me ha llevado por un camino totalmente inesperado, maravilloso, a veces con algunos baches, y por eso digo que soy un equilibrista, ¿no? Porque estoy ahí entre la duda y la creencia. Hay que dudar, dudar es sano. Si solo dudas en la vida o en ciencia no avanzas, te vuelves paranoico. Y creer es importante, porque si no creyéramos en nada no saldríamos de la cama. Pero si solo crees, pues no tienes un feedback con la realidad, no puedes aprender.
Entonces, bueno, y lo de contrabandista, sí, lo has dicho ya al principio. Yo esta vez lo dejo para el final, porque si no suena raro. Claro, yo tengo un pie también hablo yo de la ciudadela, de la ortodoxia, ¿no? Pues porque tengo lo que se supone que tienes que tener para ser científico, ¿verdad? Pues tengo artículos, tengo proyectos, tengo experiencia postdoctoral, tal y cual, pero tengo otro pie en la heterodoxia, ¿eh? Entonces, bueno, yo sirvo como de vaso comunicante entre estos dos mundos. Ujú. Sí, precisamente algo bueno, como que siento que me conecta o que nos conecta es esta cosa de la heterodoxia, ¿no? En una conversación que teníamos, yo me siento también en la búsqueda de anomalías, es decir, de Mm, cosas que no acaban de encajar, y creo que eso es, bueno, pues parte de tu labor en este momento, ¿no? De ver qué cosas encajan y qué cosas no encajan. Pero ¿qué tiene que ver, digamos, el mundo de la física, de, bueno, el comportamiento de los organismos vivos un poco más y de la conciencia con el mundo de la educación, ¿no? Y mm, entonces, yo en la conversación que manteníamos, pues hablando sobre esto, yo te explicaba, ¿no? Como veo que vivimos en un sistema que ostenta ciertos valores, y la educación es un subsistema de este sistema mayor, y este subsistema se ve influido por el sistema mayor, por los valores del sistema más amplio, digamos. Y este sistema más amplio es lo que yo denomino cosmovisión, es decir, una visión del mundo, una explicación del mundo, un modelo del mundo, que el modelo no es igual que la realidad, no es más que una aproximación a la realidad. Y este modelo pues funciona muy bien en algunos aspectos, pero en otros aspectos pues tiene quiebras, tiene fallas, ¿no? Este, podríamos, ¿estarías de acuerdo aunque una de tus frases que me encanta es que el acuerdo está sobrevalorado? Esto me lo apunto bien, ¿no? Sí, ibas a decir, a sí, mencionar. no, no, abres temas preciosos. Mira, a mí me gusta, soy muy fan, yo como físico, y ahora te voy a hacer un juego de palabras al Que me encantan. cuadrado. No, como físico soy muy fan de hacer lo que hicieron los físicos con el átomo, que es partirlo a ver qué hay dentro. Y yo hago eso con las palabras también. Por eso te digo que es un doble juego de palabras. Y la palabra ortodoxia, ¿no? Los significados están ahí a plena luz del día, escondidos, ¿no? Orto y doxo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Doxia es la opinión y orto es recto, como ortopedia, ¿no? Que te pone recto, ¿no? Es decir, ortodoxia es mantener la opinión recta, la que se supone que es la norma, ¿no? La que tú ves por ahí, ¿no? Y heterodoxia, pues es irse por los lados. Y entonces aquí ya podemos hablar de flexibilizar, ya podemos empezar a entender sin caer en algo, sin caer en el Hollywood del bueno y el malo, porque a veces cuando, y yo creo que también te habrá pasado, porque vosotros, por lo que conozco, pues habéis sido pioneros en otro tipo de educación, ¿no? Y yo trato de ser pionero en otro tipo de ciencia, ¿no? Pero claro, enseguida es peligroso caer en el rol de, estos son los malos y nosotros tratamos de ser los buenos, ¿no? Porque al final es lo mismo. Por lo tanto, otra manera de contar todo esto es que no es que sea blanco-negro, bueno y malo. Es que el problema de la ortodoxia no es ser alternativo, ser rebelde. Yo ya he pasado esta fase adolescente, ya la tuve, ¿no? Quiero ser diferente. A veces la gente me dice, Alex, das tanta caña. ¿Por qué das tanta caña? Para ser diferente. Y quizá antes sí, pero ahora no. Ahora lo que he entendido es que el problema es el monoteísmo. No religioso, el monoteísmo en todo. El problema es que te digan que solo se puede educar de esta manera y que todo lo demás no vale, ¿no? O que te digan que solo se puede comer de esta manera, o en ciencia que te digan que solo puedes formular estas preguntas y luego podemos ir más al detalle. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, en neurociencia? Por ejemplo, que te digan que la mente no es nada más que el cerebro. Y que por lo tanto, cuando te mueres, por ejemplo, como el cerebro se apaga, la mente se apaga, ¿no? Esto es un dogma de fe en la ciencia. Esto es ortodoxia, ¿no? Y no es que sea malo, la cuestión es como si cultivaras un campo, ¿no? Y todo fuera trigo, 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 trigo. Y dices, bueno, paremos, podemos montar un huerto. Porque a mí me gustaría tener tomates y un poco de lechuga y zanahoria. Y te dicen, no, solo trigo. Ese es el problema del monoteísmo, ¿no? De esa idolatría a una idea única. Y los que sabéis de educación y los que se supone que sabemos de ciencia y de historia de la ciencia, no es como nos la han contado. No es un tío de bata blanca
que te dice cuál es la verdad. Son muchas opiniones contradictorias a veces, con grandes genios y grandes intuiciones, y luego trabajo muy de picar piedra, casualidades, incluso saltarse esas reglas que a veces se llama de el método científico y luego volverlas a aplicar. O sea, no nos cuentan el backstage, lo que hay detrás del escenario de cómo funciona la ciencia y por tanto no se entiende. Y mira, lo venía hablando hoy con un grupo de WhatsApp donde hemos tenido un buen follón por esto de los que están a favor y los que no, los conspiranoicos y los que no. Y el problema es que yo creo, que se está perdiendo la confianza. Se ha perdido la confianza en que alguien te venga a contar cómo son las cosas. Ya no hay fianza, la fianza ya no vale nada. Entonces, estamos en un proceso, digo yo, de regenerar el confiar en los unos con los otros. Como humanos, pero en mi campo en la ciencia, yo creo que eso también pasa, porque llevamos 400 años de un abordaje que se ha vuelto mecanicista, materialista, reduccionista y muchos otros istas, ¿no? Y ya no da más de sí, ya no, eso ya, es que la vaca esa ya, por mucho que la ordeñes, ya la leche, ya, por mucho que nos digan, no sale, ¿no? Entonces hay que buscar otra manera. Y la palabra aquí clave yo creo es por lo menos un pluralismo, para que esto no sea una batalla de buenos contra malos, ¿no? Un pluralismo de visiones del mundo, de ideas. Y bueno, ya estoy en modo telepredicador, como digo yo, pero es eso, es atrevernos a poder salir de la línea recta, de la ortodoxia y tomar curvas, explorar, volver. No, no, no tendría que ser tan dramático ni tan problemático, ni tendríamos que apelar a esta palabra que yo a veces me autodenomino, ¿no? Hereje, ¿no? Porque hereje es esta idea, ¿no? Del que se ha salido del dogma y queda excomulgado por la iglesia, ¿no? Pero sin embargo, hay herejes en educación, hay herejes en medicina, hay herejes en alimentación. ¿Cómo es posible en el siglo XXI? Sí, sí. Porque en el mundo de la ciencia eh, domina esta idea del materialismo, reduccionismo y mecanicismo. Eh, pero, ¿qué aspectos tú has detectado, que tú lo denominas que grietas? ¿Qué grietas has detectado Vale. en este modelo que nos hemos creado desde hace 400 años? Llevamos refinándolo. Y sin que esto signifique que el modelo es malo. No, igual el modelo vale, y igual que pasó con la física cuántica, perdón, la física clásica, que se convirtió en una parte de un todo mayor, ¿no? Sí. Entonces, Tú le llamaste el otro día cuando hablamos, recuerdo, puntos de luz. Me pareció sí. mucho más bonita la expresión. Sí, sí. Grietas, márgenes, yo le llamo anomalías. A veces le llamo yo puntos acupunturales. Lo que pasa es que luego la gente dice, ¿acupuntura? ¿Qué pasa? O sea, qué ignorante, perdón, pero ¿qué pasa? Sí, sí, No puede decir acupuntura. Bueno, hay puntos. Pero mira, incluso sin ir a la acupuntura, podemos ir al premio Nobel de Física Richard Feynman, ¿no? Que decía que uno tiene que buscar, como científico, explorar, investigar, en aquellos lugares donde el progreso sea lo más rápido posible. ¿Qué significa eso? Significa algo que nos cuesta mucho hacer, aunque la teoría es muy bonita, que es que hay que tratar de buscar esas grietas. Es decir, buscar los puntos donde las cosas no cuadran es el trabajo del científico. Una parte de la ciencia es darle a la maquinita, ¿no? Darle a la maquinita, sí, es verdad. Pero otra, si realmente estamos tratando de aproximarnos a lo desconocido. Ya sabes que dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿No? Pero si lo que queremos es aproximarnos a lo desconocido, hay que ir a buscar allí donde creamos que nos vamos a poder refutar a nosotros mismos. Por eso esta idea tan bonita, insisto, en teoría, ¿no? Que la ciencia va de... Bueno, la ciencia es muy complicado explicar lo que es, aunque parezca que es simple, no, no, pero va de preguntarle a la naturaleza de una forma muy determinada, con un método entre comillas muy determinado, pero luego que eso sea un diálogo, no un monólogo, y que la naturaleza te pueda responder y te pueda decir, por aquí sí y por aquí no. Entonces, me preguntabas, ¿cuáles son esas grietas? Antes de decirte esto, quiero mencionar algo que a veces, un poco para que la gente se relaje, porque, bueno, no sé si supongo que estarán relajados, pero hay veces que cuando vas a hablar de cambio de paradigma, esto va a temperamentos. Y vosotros, insisto, con la de niños con los que habéis, ¿no?, trabajado y disfrutado, veréis que cada niño es distinto y cada niño tiene un temperamento, tiene un molde, viene como viene, ¿no? Y esto también lo sé.
yo soy más marchoso, me va más la marcha, me va más la exploración, y hay gente que le va más la explotación y quedarse aquí, ¿no? Digo esto porque a veces cuando hablas de cambio de paradigma, pues hay un porcentaje, por su temperamento, que no les gusta la idea de que el mundo bajo tus pies se va a desmoronar como encontremos otra visión. Pero entonces les recuerdo algo, como has mencionado también, creo, a la física clásica, ¿no? Y luego viene la relatividad, no solo la cuántica, la relatividad. En el mundo clásico de Newton, pues ya sabemos cómo caen las manzanas, ¿no? La imagen esta de que le cayó una manzana en la cabeza, no sé si es verdad. Bien, cuando viene Einstein y nos trae sus dos teorías de la relatividad, la especial y la general, ¿no? Bueno, esto revoluciona cómo entendemos el espacio-tiempo y se puede pensar que eso tira a la basura la mecánica newtoniana, pero no la tira a la basura. Y aquí la frase de la camiseta es: las manzanas de Newton siguieron cayendo igual después de que llegara Einstein. Es decir, lo que se hace es se amplía la visión y entonces lo que antes parecía la verdad queda reducido a un caso particular de una visión más integradora. Y esto yo cuando lo entendí también, por eso digo, me relajé, porque ahora no se trata, insisto, de, vale, vamos a dar otra nueva visión que va a romper, va a destruir lo que teníamos como tan familiar, ya sea en educación o en ciencia. Algo de eso va a pasar, algo de sacrificio vamos a tener que hacer, pero tranquilos, que las manzanas van a seguir cayendo igual. O sea que esto por un lado. Luego, las anomalías. Bueno, podemos hablar de anomalías que yo estudio, que tienen que ver, por ejemplo, con los procesos del morir. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la mente cuando el cerebro se está muriendo, o cuando el cerebro se ha apagado, o cuando el cerebro ya no funciona, ¿no? O sea, podemos hablar de esos procesos que tienen que ver antes, durante y después del morir. Y eso es esa para mí es la mayor, empezando por el titular, si quieres, es la mayor grieta, porque si resulta que puede haber mente más allá del cerebro, y aquí más allá significa muchas cosas, significa más allá ahora mismo mientras yo hablo contigo, ¿no? Si mi mente va más allá de lo que tengo dentro del cráneo, entonces, según qué tipo de percepciones o de recuerdos son posibles que antes pensábamos que no. Pero eso además tiene implicaciones si mi mente va más allá del cerebro, entonces cuando yo me muero, que es una de las preguntas de la humanidad de siempre, ¿no? ¿Qué pasa conmigo cuando yo me muero? ¿Hay algo que sobrevive o no? Entonces, ahora mismo, tras 400 años, la ciencia se está empezando a se está empezando a acercar a esos territorios y claro, hay vértigo, porque de repente ya no es un problemita de laboratorio que yo soluciono, casi como un sudoku. Yo a veces hablo del estudio de la realidad como un sudoku, como un gran puzzle o como un gran misterio. No es lo mismo, no estás estudiando lo mismo. Porque el sudoku sabes que tiene solución y sabes que si eres muy listo lo vas a acabar. El misterio no. Entonces, lo que está pasando, una de las gran grietas es esta relación entre mente y cerebro. Otras vienen de la física y son viejas, tienen más de 100 años, pero no nos hemos querido enterar, ¿no? Las revoluciones de la física. Y por eso yo me siento en este cuerpo, en este cuerpo serrano en 2024, me siento, o sea, agradecido porque, por un lado, he recibido de mis ancestros de la física ese entendimiento de que pensábamos, por ejemplo, que el espacio era esta cosa, esta malla, ¿no? Pero luego vimos que con las masas se curva, ¿no? La relatividad general. Pensábamos que el tiempo era, ¿no? Este clock de reloj uniforme y vemos que con la velocidad se estira. Esto es la relatividad especial, ¿no? Pensábamos que nuestra observación de la realidad podía mantenerse al margen de ella, por eso la bata blanca, ¿no? Yo estoy fuera, pero luego la física cuántica parece indicarnos que no, que cuando vamos a ver de qué están hechos los ladrillitos de materia, están también hechos de mente o de la mente del observador, ¿no? Dicho así de modo poético. Por lo tanto, no nos han contado bien la historia de la ciencia tampoco. La historia de la ciencia está llena de grandes anomalías, o sea, pero maravillosas, de decir, mira, lo que pensábamos que era espacio no lo es, tiempo no lo es, observación no lo es, materia se convierte en energía, o sea, es un cachondeo maravilloso, ¿no? Y lo mismo creo que puede pasar en las neurociencias hoy si nos atrevemos a ir más allá del cerebro y no nos quedamos simplemente buscando el mecanismo, la molécula, esa visión ultra mega reduccionista de no entender que un sistema complejo, por ser complejo, no lo vas a poder entender solo estudiando trocitos. Ajá, ajá. Em, eh, Esta idea de que la mente va más allá del cerebro, ¿no? Digamos, sería como
una de las grandes anomalías, decías, ¿no? Eh, em, habías pasado de la trayectoria de estudiar, digamos, el comportamiento de la inercia al comportamiento de los organismos vivos. ¿Y ahí qué diferencias encontraste y qué desafíos o qué nuevas preguntas te plantearon? Todo esto para poder llegar a entender el comportamiento de o el desarrollo de los seres humanos, que es lo que en última instancia, el lugar hacia donde queremos ir, ¿no? En esta Sí, conversación. sabes, hay esta idea, a veces cuestionada en biología, porque tiene algo de verdad, pero no todo, que se dice que la ontogenia recapitula la filogenia. Parecen dos insultos, pero no lo Mm, son. Es decir, que el desarrollo a veces parece que la vida de un organismo te muestra también la historia, la vida de la especie a la que pertenece ese organismo. Esta es una idea que insisto, no es del todo precisa. Por ejemplo, se ve cuando hay el desarrollo de un feto, pues parece que pasa por las fases que nosotros pasamos, ya no como individuos, sino como especie a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, utilizando eso como metáfora, a mí me ha pasado algo así. El desarrollo de no me gusta la palabra carrera, mm, mm. aunque siempre voy corriendo, no me gusta, pero el desarrollo de mi carrera o mejor, mi camino, mejor, mi senda como científico, ha pasado un poco por el desarrollo que ha tenido la ciencia. ¿Por qué? Porque yo empecé con la física y la ciencia empezó con la física. Empezó con la física, digo yo siempre, hace 400 años, 400 años. ¿Por qué digo esto? Por Galileo, entre otros, uno de los padres fundadores, ¿no? En 1623, en octubre del año pasado, se cumplieron 400 años exactos de que él dijera dos o tres cosas que te puedo contar que sentaron las bases de lo que entendemos por ciencia. Y eso permitió primero tener mucho éxito, como si fuera una empresa, ¿no? Mucho éxito en estudiar lo inerte que mencionabas, ¿no? El comportamiento, porque al final era eso, ¿no? Las cosas hacen cosas y queremos entender cómo las hacen, por qué las hacen, o incluso predecir, que no es lo mismo. A veces puedes predecir algo sin tener un entendimiento profundo de eso que quieres estudiar, o a veces puedes tener un entendimiento muy profundo, pero no ser capaz de predecir. Pero en cualquier caso, empezamos por lo más objetivable, lo más matematizable. Cómo se mueven los planetas, cómo caen los proyectiles, la mecánica, que es uno de los principios de la física, la mecánica, cómo se mueven las cosas, la física clásica. Luego se evoluciona los siglos y cuando ya vamos como científicos conquistando, es una palabra que a veces suena colonialista, pero bueno, en el sentido intelectual, vamos conquistando estas parcelas de la realidad, que por cierto, se había hecho como digo yo, un divorcio forzoso hace 400 años. Así empieza la ciencia. La ciencia empieza con una suerte casi si quieres, de pecado original, o para no utilizar esta palabra que a la gente también le pone alérgico, que yo luego un poco para provocar, para que veamos qué es lo que nos hace saltar de la silla. Pecado, pecado. O herida. Una herida en la que Galileo dice, por un lado, la naturaleza está hecha, tiene como... En el tren viajan cosas en primera clase y en segunda clase. Y en primera clase viaja lo que podemos medir, objetivar, lo objetivo, y en segunda clase viaja lo subjetivo. Pues nuestro dolor, nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestras percepciones y esa separación, esa distinción, que luego se hace metafísica, ontológica. Luego se dice que eso es la realidad, pero en aquel momento es estratégica. No sé si me estoy explicando. Galileo dice, mira, para empezar a estudiar esto, que tenemos mucho por estudiar, empezaremos por aquí. ¿Por qué? Probablemente porque sea lo que se deje mejor, lo más fácil. Empezaremos por lo físico, lo físico. Entonces, física, yo estudié física, física teórica, papel y boli, pizarra, ese mundo, la cueva platónica, en el sentido de que yo estoy en mi cueva haciendo mis cosas, ¿no? Un poco despegado de la realidad, porque los físicos teóricos, por lo menos, Claro. vivimos muy cómodamente, ¿no? En ese mundo. Pero luego, por casualidades de la vida, acabé en un laboratorio de neurobiología y me enfrenté por primera vez a estudiar bichitos, la mosca de la fruta. Un bichito muy humilde, pero que te podría decir que casi todo lo que había aprendido de física no me servía para entenderlo, ¿no? Entonces esa fue una primera grieta, si quieres, en mi desarrollo, ¿no? Como científico, de wow, o sea, tú eres físico teórico, te crees el rey del mambo, ¿no? Pum, pum, y luego tienes que estudiar el comportamiento de la larva de la mosca de la fruta, que es un organismo que se estudia muchísimo en Ujú. neurobiología,
Y puedes hacer virguerías, puedes expresarle neuronas donde no las tiene, puedes controlar el sentido del olfato con luz, eso lo hicimos, luego lo pusimos en una realidad virtual que la seguía, casi como si fuera esto Matrix, ¿no? Eso lo hicimos con el gusanito este, ¿no? Bien, yo me di cuenta que lo que sabía como físico no me servía para entender la vida. Entonces, claro, ¿qué hacemos, no? Otra vez, ¿metemos la anomalía debajo de la alfombra o vemos qué más hay debajo de la alfombra? Entonces, estudié unos cuantos años estos organismos, luego me di cuenta que no iba a dedicar mi vida al estudio de la mosca de la fruta, por muy maravillosa que fuera. Empecé a estudiar otros organismos, entonces me empecé a interesar por las cuestiones que tienen que ver de lo que aprendemos en una especie que podemos decir sobre otra. Que es una pregunta bonita en el fondo, ¿no? Porque, bueno, sí, yo puedo entender mecanismos de aprendizaje en ratón, que los estudié también. Bueno, ¿qué me dice esto de mecanismos de aprendizaje en el ser humano, ¿no? Y entonces, porque soy muy inquieto y me estoy saltando pasos, pero yo me di cuenta que la promesa que yo oía, al menos como radiación de fondo o como mar de fondo, en el mar de la neurociencia, era que si estudiábamos el cerebro, si estudiábamos rodajitas de cerebro de ratón en el laboratorio, algún día no muy lejano, entenderíamos la mente humana. Pero me di cuenta que eso no se cumplía ni se va a cumplir si seguimos simplemente haciendo rodajas de ratón. Otra vez, ¿no? La visión reduccionista, buscando mecanismos, mecanicista y con una metafísica inconsciente que se nos ha olvidado, pensando que todo es materia y la mente surge no se sabe cómo, ¿no? Como un conejo sale de la chistera de un mago. Entonces, cuando empecé mi laboratorio hace 8 años aquí en Alicante, decidí cambiar de nuevo y tratar de estudiar dos Cs de las tres importantes que has mencionado al principio, la C del comportamiento, la otra C que es la de la cognición, que no es lo mismo, una cosa es como qué hace un humano por fuera. Cognición ya empieza a ser algo más por dentro, porque es, bueno, qué percepción, qué atención, qué memoria, ¿no? Estas facultades cognitivas, que además eso tiene que ver también con el desarrollo de lo que pasó en la ciencia en el siglo XX, porque cuando la psicología empezó, y igual aquí te estoy dando una mega chapa, un soliloquio, perdona, pero cuando la psicología empezó en el siglo XIX, empezó con ganas de estudiar la conciencia, la sige logos, ¿no? Biólogos, sige logos, vale, pues vamos a decir algo, ¿no? Pero eso no funcionó porque enseguida los psicólogos quisieron copiar, y eso los que somos un poquito más viejos entendemos la metáfora, al primo de Zumosol. El primo de Zumosol es el físico. Entonces los psicólogos dijeron, "Uf, ostras, esto de la SIGE no la puedo medir tan fácilmente como cuando cae una manzana, ¿verdad? ¿Qué hago? Copia al físico, que es el que sabe. Y entonces dijeron, bueno, si no lo puedo ver, no existe. Y entonces casi que se traicionaron a sí mismos. O sea que la historia de la ciencia también tiene como estos momentos de telenovela, de traición, ¿no? Donde se deciden a estudiar la mente y enseguida se echan para atrás y dicen, no, si no se puede medir, no existe. Y por eso empieza el conductismo, que es este otro ismo de, no, solo vamos a medir, solo vamos a estudiar lo que podemos medir y lo que podemos medir es comportamiento. Luego viene cognición y luego a final del siglo XX viene consciencia. Y solo llevamos 30 años del estudio oficial de la consciencia y es ahí donde yo estoy hoy estudiando, tratando de estudiar la consciencia humana y sus márgenes. Esos lugares que son muy íntimos de cada uno de nosotros. No es un neutrino, no es una partícula elemental en la dimensión número 12. No, son sueños que podamos tener, por ejemplo, premonitorios, ¿no? O experiencias místicas o expandidas de conciencia, o experiencias anómalas que no sabemos en qué cajita meter. Eso es lo que me interesa porque esas son las grietas dentro de esta tercera C, que es la C de la conciencia. Sí. Entiendo entonces, a partir de lo que mencionas, em, bueno, ¿cómo una visión en la que, bueno, pues hay todas estas posibilidades, ¿no? Has hablado de conciencia, has hablado de percepción. De hecho, no he mencionado que uno de tus trabajos ha sido premiado en el Instituto de Ciencias Noéticas, ¿no? Sobre visión, ¿cómo es? Extraocular, Es ¿no? una manera de llamarlo, sí. No Sí, sabemos lo que es, pero sabemos que tiene que ver con algo que va más allá del sentido de la vista. Por eso lo llamamos sí, extraocular, sí. sí. ¿Qué implicaciones podrías apuntar que si se
si se confirman. Y bueno, yo entiendo que todas estas grietas no son nuevas, se llevan investigando mucho tiempo. Lo que pasa es que no se ha divulgado suficiente o se ha metido bajo la alfombra, como decías, ¿no? Pero ¿qué consecuencias crees que podrían tener la confirmación? Y yo lo doy por confirmado porque, bueno, entiendo que ya no hay solo 4 anécdotas, sino que, digamos, hay una serie Mm. ya de investigaciones suficientemente amplias. ¿Qué consecuencias podrían tener para nuestra concepción del ser humano, para nuestra concepción del desarrollo humano, para nuestra concepción de cómo deberíamos, qué entornos deberíamos crear para el mejor desarrollo posible de los seres humanos? Entendiendo que las manzanas van a seguir cayendo, es decir, que cosas que se estudian en las escuelas, pues van a seguir estudiando, pero igual, igual tienen, podemos tener un campo más amplio, quizá, ¿no? Y ¿Qué? tanto, y tanto. Y me provoca este último comentario. Has hecho varios y voy a tratar de responderlos, pero este último de que en las escuelas igual tenemos que seguir enseñando, o igual no, porque al final ese yoga del que te hablaba, ¿no? De la objetividad, esos ismos se instalan en los sistemas operativos de los niños. ¿Y qué te voy a contar? ¿No? Desde muy pequeño, ¿no? Estas visiones, aunque no sé, o sea, tú no vas a primaria, ¿no? Y les das una clase de materialismo, no va así. Es ese aprendizaje, si quieres, hasta vicario, ¿no? De cómo se habla de todas las materias. No, no se lo van a dar ni en filosofía ni en física. O sea, hay algo ahí muy importante que hay que cambiar, ¿eh? Hay que cambiar qué se enseña, porque si no, cuando llegas en mi caso, por ejemplo, ¿no? En mi ramo, en mi rama del árbol, en mi ramo como científico, cuando llega un chaval, y yo soy un poco más mayor, de 20 años, y para hacer un doctorado, Ujú, o de 22, pues aunque sea joven, ya le han puesto muchos filtros, ya cree que la realidad está hecha de ladrillos, ¿verdad? Ya ha oído que lo que hay que hacer para entender un sistema es cortarlo y ver qué hay dentro, ¿no? Descomponerlo en piezas. Incluso según, y esto también depende de las familias, le habrán venido este 3x1, este pack 3x1 que no has comprado, ¿no? Que quieres ser científico y parece que para ser científico tengas que ser también materialista y también tienes que ser ateo y tengas que ser muchas otras cosas, ¿no? Que dices, o sea, eso ya está metido ahí y luego el trabajo de desaprenderlo es muy grande, muy grande. Eh, Bien, pero volviendo a lo que me decías de las implicaciones. Esto lo puedo contar de varias maneras. Y una manera más, si quieres, simpática de decirlo, tengo una amiga que habla mucho y ha estudiado bien la relación que tiene, por ejemplo, el cerebro con el corazón. ujú, Antes decías que soy cordial, ¿no? Cordial de cordis, de corazón, de recordar, ¿no? Bueno, y yo le digo a ella para bromear, digo, la neurociencia por fin acaba de descubrir, titular, está en todos los periódicos, ¿no? Para hacer un poco más de show, acaba de descubrir la ciencia que para respirar hay que coger aire y luego dejarlo ir. Esto es un poco lo que pasa, para decirlo simpáticamente, ¿no? sí, Que lo que ya sabíamos como especie, pero lo hemos olvidado, ahora viene la ciencia y lo quiere mostrar o demostrar, y aquí es importante si le pones el de o no, mostrar o demostrar científicamente. Y yo hago también mucha performance cuando doy conferencias del mente. mente. Y luego la gente sale con la cancioncilla, pero es muy importante entender esto. La realidad es lo que es y no lo sabemos muy bien. Es un misterio. Uno se puede aproximar de muchas maneras y algo puede ser cierto de muchas maneras. Por ejemplo, algo puede ser cierto jurídicamente, que tú has heredado. Aquí el científico no tiene nada que decir, el cirujano tampoco, ¿verdad? Pero el abogado o el notario jurídicamente te van a decir si eso es cierto o no, si es heredado eso o no. Tú puedes tener una experiencia por la noche o por el día y eso es cierto experiencialmente. No necesitas a priori irte ni a un notario para que te lo certifique. Sería absurdo, ¿no? Ni a un cirujano, ¿no? Y luego hay cosas que son ciertas científicamente. Y eso es lo que me decías al principio, ¿no? Que decías que yo trato de andar, o que decías que yo digo que trato de andar entre la pseudociencia y el cientifismo. Claro, porque o te pasas de largo o te quedas corto. Ujú.
¿no? Si te quedas corto, pues te falla el método, el rigor y estudias cosas muy bonitas, pero no lo haces científicamente, si eso es lo que quieres hacer. Hay toda una manera, hay unas reglas de juego que hay que seguir. Si no las sigues, pues podrías decir que es pseudociencia, ¿no? Que es una acusación burda y traidora que se hace muchas veces simplemente para que no se estudie algo. También te puedes pasar por el otro lado. Es el cientifismo. Yo lo hago tan bien que o pasa por mis manos o no existe o no es real, ¿no? Entonces, todo este largo preámbulo que te hago a cada pregunta es para contarte que las implicaciones de todas estas grietas, las que hablamos, del estudio de la consciencia, es validar científicamente lo que, exceptuando estos 400 años, o sea, hablábamos de anomalías, y hace un tiempo me di cuenta que la ciencia es la anomalía. Es decir, lo que ha pasado en Europa, porque sobre todo es de Europa, luego los americanos, pues ya sabes que son muy buenos en cogerlo, copiarlo y multiplicarlo, pero lo que ha pasado en la mente occidental en los últimos 400 años, que llamamos ciencia, eso es una anomalía dentro de todas las tradiciones, de todos los pueblos, de todas las épocas de la humanidad. Y ellos ya sabían muchas cosas, tenían este conocimiento, pero lo tenían por otras vías, no era por científicamente. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora pues, nos estamos dando cuenta que igual eso que habíamos descartado por prisa y por rebeldía, eso que llamábamos alma, o eso que llamábamos espíritu, ¿no? Que dices, ostras, Alex, no digas eso. Pues igual eso existe. E incluso igual hasta podemos tener indicios, pruebas razonables también científicamente de que eso exista, ¿no? Sí, Yo no voy aquí ni aspiro a probar la existencia del, yo qué sé, del cielo. Eso sería una estupidez por mi parte como científico, pero por eso te lo cuento al revés. O sea, te podría hacer ver, no, mira, la ciencia está a punto de descubrir algo que no sabíamos, pero no, ya lo sabíamos, pero ahora lo podemos ver debajo de nuestros escáneres cerebrales, lo podemos ver con este método y, y eso, pues puede ser muy bueno, porque la ciencia es una gran manera de conocer la realidad, no hay que tirarle piedras. Y una cosa claro. más, anécdotas, si tienes muchas anécdotas y las ordenas, se convierten en datos, ¿no? A veces la gente dice, no, estos son anécdotas. Bueno, sí, anécdotas pueden ser tres, pero cuando no son tres, no son 3000 y tú las ordenas, tienes datos. Y cuando tienes datos, pues puedes empezar a hacer ciencia. Y cuando los ordenas y los interpretas con cuidado, puedes extraer de ahí conclusiones, que siempre son preliminares, y puedes sacar de ahí evidencia, que evidencia no es demostración, una evidencia no es que esto es así, punto. La verdad científica siempre es móvil, esta es otra cosa, siempre es Ujú. móvil. Entonces, bueno, ahora vamos teniendo más datos. Para ponerte un ejemplo concreto, que siempre me dicen, Alex, hablas muy por las nubes. Hace relativamente pocas décadas que podemos resucitar, y cuando digo podemos, no yo. Los médicos pueden resucitar a gente que muere porque la pueden traer de vuelta en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, ¿no? O en urgencias, ¿no? Ujú. Pues fíjate, solo eso, que exista una tecnología y que exista un saber que permite rescatar a gente cuando tiene un paro cardíaco, ha abierto una grieta. Y es que ahora esa gente, si le preguntas, que se ha tardado mucho tiempo en atreverse a preguntar o a escuchar, si te lo contaban, te cuentan que han visto una luz, que se han reunido con sus familiares, y entonces tienes acceso a todas estas experiencias cercanas a la muerte que ya se sabían porque se encuentran en la Ilíada y estás dibujado por el Bosco, me explico, pero ahora tú puedes hacer ciencia de eso. Y esto tendría que ser buenas noticias para los que son fervientes creyentes en la ciencia y para los que son fervientes creyentes en otras cosas. Ahora puedes estudiar eso. Este sería un ejemplo, ¿no? Lo que la medicina ha traído y ahora la neurociencia está tratando de ver, bueno, si el cerebro está plano o no, cuando la persona recuerda y que recuerda y si es verídico. Bueno, ya podemos hacer ciencia de esto. Me resultaba muy interesante ese paralelismo que decías de estos 400 años de ciencia donde se ha instalado una manera de ver el mundo, ¿no? Eh, pero que ya sabíamos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, o a veces pongo el ejemplo del parto natural, ¿no? Eh, que, bueno, pues igual ahora ya está más extendido y entonces pues podemos enseñar a las mujeres a parir de forma natural, ¿no? Cuando las mujeres ancestralmente siempre han sabido cómo parir, indudablemente con más medios o con más conocimiento podemos mejorar la manera en la que los niños vienen al mundo o cuánto menos dificultades puedan venir.
pero esto es algo que ya se sabía, ¿no? Y en el mundo del aprender y del educar, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? En vez de 400 años, pues digamos, el sistema de escolarización es un sistema más joven, pero no menos férreo, ¿no? Es decir, se ha instalado que la educación es sinónimo de escolarización y entonces, pues, toda escolarización tiene que pasar, perdón, toda educación debe pasar por la escolarización y si no, no vale, de la misma manera que, bueno, pues toda la investigación debe pasar por un enfoque materialista, ¿no? Y formular preguntas, ¿no? Porque entiendo yo que la ciencia no es tanto qué preguntas formulas, sino cómo abordas esas preguntas, ¿no? Y aquí pues hay ese otro paralelismo, ¿no? Entonces, un poco yendo también a lo que habías mencionado antes, eh, donde estabas explicando que, digamos, desde muy pequeños ya la visión materialista se instala en el sistema operativo de los niños, ¿no? Eso es. Entonces, digamos, uno de los elementos de transformación del mundo de la educación, que es precisamente una palanca de cambio civilizatorio o al mismo tiempo un freno, sería, digamos, abordar todas estas anomalías y esta cosmovisión con los adultos que acompañan niños, ya sean sus papás, sus mamás, los profes, las maestras, ¿no? De manera que si las personas que están cerca de los niños, eh, digamos, se abren a una visión más amplia, tú lo denominas transmaterialismo, ¿no? Como trascender, ir más allá de, o transformar el materialismo, ¿no? Ampliar esa visión, ¿no? Digamos, desde ese punto de vista sí que podríamos, digamos, también validar, ¿no? Cosas que igual los niños hacen y saben, pero que nosotros desde esta visión materialista pues negamos, ¿no? Si hablan con alguien que no está presente o... No sé qué piensas de esto. Uf, un montón de cosas. Wow. ¿Por dónde empezar? Gracias por mencionar esto de que las mujeres, la mayoría, ya no dan a luz. Bueno, yo soy hombre, ¿qué voy a decir, no? De dónde se supone que ellas. Pero tengo experiencias cercanas de mujeres que han dado a luz en casa. Y es increíble que nacemos medicalizados en un hospital y morimos medicalizados en un hospital. Se nos ha ido la cabeza. O sea, ahora va a salir aquí un poco más el activista que hay en mí, ¿no? Porque yo empecé interesado por todo esto con la curiosidad naif del físico, pero como te he contado, esto ya no es simplemente interesante, ya no soy curioso solamente. O sea, esto lo encuentro interesante, luego lo encuentro importante y últimamente lo encuentro urgente, ¿no? Y no me quiero poner aquí en modo Telecinco, ¿no? Pedro Piqueras, terrible, apocalíptico. No, pero es increíble, deja que te diga, que exceptuando excepciones, y abro con conocimiento de causa, la ciencia ya no investiga, los maestros ya no educan, los, los médicos ya no curan, los agricultores ya no producen alimento, ¿no? O sea, parece todo como muy exagerado, pero si lo vemos paso a paso, yo creo que es así. Y es así porque yo también se lo pregunto a colegas míos que son médicos, ¿verdad? Veo entre mis colegas científicos, tengo hijas que van al colegio. O sea, yo obviamente estoy agradecido al trabajo, por ejemplo, de los médicos. Yo tengo un problema médico, a mí me operaron de urgencias, me salvaron la vida. Pero eso no quita que cuando yo tengo que ir a un hospital, tengo que ir con los ojos bien abiertos. Y tengo colegas que me lo cuentan, que es increíble lo que te puedes encontrar, ¿no? Pero de eso no se habla debajo de la alfombra, ¿no? De la violencia obstétrica en el dar a luz a las mujeres y a los niños, de eso no se habla. De la muerte no se habla, ¿no? ¿Verdad? De que estamos comiendo cada día peor comida, no se habla. Entonces, basta ya, ¿no? Lo que mencionabas de la educación, la escolarización y el adoctrinamiento, adoctrino y miento, ¿verdad? Em, esto sí es muy análogo o homólogo a lo que te decía, ¿no? De que dices, crees que estás haciendo ciencia, pero tienes como las articulaciones, no las tienes libres, porque haces ciencia, pero al mismo tiempo tienes que ser un materialista, como digo yo, y tienes que ser ¿sabes? Un ateo y un dogmático escéptico. Se nos ha quedado todo agarrotado y es muy problemático, realmente es muy problemático. Por eso la palabra investigación, que en inglés es research,
y en catalán, que es mi lengua materna, es recerca, recerca. Me gusta mucho, porque es vuelvo a buscar, cerca y recerca. Hay que ir a volver a buscar porque eso ya estaba ahí. Y por alguna razón, que es mala suerte, y otra que es más, quizá más diabólica, podría decir, más malintencionada, lo hemos olvidado. O sea que hay mucho trabajo de recuperación, no hay que inventar tantas ruedas, hay que ir a ver cómo se hicieron. Y otra vez, para anclarlo en algo concreto, hablabas de que los niños saben. ¡Jo! Claro que los niños saben. Y uno de los proyectos que yo tengo, que estudio, que investigo, que me interesan, es eso que llamabas tú al principio, que lo llamaba yo porque lo han llamado así, visión extraocular, ¿no? Que podríamos definir como la capacidad de percibir información visual, pero más que visual, sin el uso de la vista. Que otra vez, según tu paradigma, eso es imposible. Pero si tienes otro paradigma, ¿no? Como Groucho Marx, ¿no? Era, ¿a quién vas a creer? No, era Woody Allen. ¿A quién vas a creer? ¿A sus ojos o a lo que yo le diga, ¿no? Pues, ¿a quién vas a creer? ¿A lo que usted ve o a lo que yo le diga de mi paradigma, ¿no? Pues los niños tienen una sensibilidad, los adultos también, pero unas capacidades de percepción que están ahí, casi a flor de piel, y en vez de dejar que salgan, las tapamos, decimos que son imposibles, y para los científicos como yo que las quieren estudiar, pues tienes que buscarte la manera de que, bueno, de hacerlo respetable, ¿no? De hacerlo respetable para que te puedan por lo menos escuchar y decir, oye, esto es una posibilidad. Yo he visto niños y adultos que son capaces de saber lo que hay en un sobre, con unas imágenes, con protocolos científicos que están aleatorizados y con doble ciego. Lo que te hablaba antes de las reglas del juego, ¿no? Oye, y con unas probabilidades altas son capaces de saber qué hay ahí dentro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como digo yo, y aquí tengo papel, ¿qué hacemos con el dato? Si el dato es así, ¿verdad? Rectangular, me va genial porque tengo un cuadro donde me cabe perfecto y lo voy a colgar en mi pared. Pero, ¿qué hacemos si el dato es esto? ¿No? Mm, ¿Dónde pongo este dato? Pues tendremos que construir marcos o encontrar marcos que ya existían y restaurarlos para poder colgar este dato. Y esto igual también sirve para los niños, ¿no? Que son individuos. Si el niño es así, o si el niño es asá, o si el niño es así, habrá que buscarle el contexto donde se pueda expresar cómo es. Pues la misma violencia la hacemos sobre los datos. No nos cuadran y entonces los recortamos y entonces decimos, mira, sí, la anomalía ya la he planchado, ya me cuadra, pero eso no es, las anomalías no son eso. Las anomalías son regalos para ir más allá. ujú. Sí, muy interesante esta analogía que haces con el papel arrugado, ¿no? Porque yo sí que veo que todos esos pliegues son extremadamente difíciles de, de valorar. Es decir, puedes valorar la superficie de ese papel rectangular con mucha más facilidad que si es una superficie extremadamente compleja, ¿no? Y eso me vuelve a llevar a la diferencia entre lo inerte y lo vivo, ¿no? Eh, eh, y en este sentido, claro, en el mundo de la educación, digamos, nos relacionamos con lo vivo, nos relacionamos con seres humanos de altísima complejidad y cuando eso tratamos de llevarlo, de reducirlo a, en el papel a un dato, eh, y entonces ese dato es lo que valida socialmente si esta persona tiene actitud o no tiene actitud para lo que corresponda, socialmente para lo que, o profesionalmente para lo que correspondan. Y ahí hay esa reducción de la complejidad del ser humano que de alguna manera el sistema educativo sí que va, digamos, troquelándonos, ¿no? Ujú. A lo largo, a los propios niños. Hace poco escuchaba una conversación desde ese punto de vista también utilitario, ¿no? De dos niños de 10 años que uno le decía a otro, yo voy a tener que, me voy a poner a sacar muy buenas notas porque si no, voy a tener un trabajo de mierda que me paguen 6 euros la hora o 10 euros la hora, ¿no? Y digamos, ahí hay una visión que también, bueno, el utilitarismo es valioso, que las cosas sean útiles son valiosas, pero si eso se convierte en el fin último, Sí. a mí me parece que hay una perversión. Y no sé, bueno, si esta perversión entre fines y medios se da también en el mundo de la ciencia. Wow. Gracias. Tomo notas cuando hablas porque, bueno, primero tengo esta manía
Y luego porque me evocas pensamientos que no había tenido, te lo agradezco. Esto es lo mejor que puede pasar en una conversación. Porque cuando yo, y esto lo hago más a menudo ahora, muestro esto, ¿no? Hago este pequeño experimento, un experimento de esos que no gustan porque es bueno, bonito y barato, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que te voy a responder de lo que me has Claro. preguntado, ¿no? Sí, sí, seguro. Si es bueno, bonito y barato, no interesa, porque mejor que Claro. sea regular, caro y... Bueno, lo que no había... Yo pensaba en esto más en la metáfora de la forma, que no cabe en el marco. Pero no había meditado yo, igual tengo que ponerme este papel y tomarme un café sobre los pliegues. Qué bonito lo que dices de los pliegues, ¿no? Los pliegues y lo difíciles que son de evaluar. Y esto liga con otra cosa que has dicho, ¿no? De reducirlo al papel. Y tengo un buen colega aquí que a veces me vacila, porque él es neurobiólogo y yo soy físico, y me dice, claro, Alex, ¿tú crees como físico que el papel lo aguanta todo? ¿Sabes esta expresión? El papel lo Mm, aguanta todo. Dices, bueno, vamos a irnos de excursión o vamos a hacer este viaje o este es nuestro proyecto, lo pones en un papel, lo tenemos claro. Sí, sí, el papel lo aguanta todo. Ahora ponlo en práctica, ¿no? Y hablabas de reducirlo al papel, entonces a mí me venía la idea de reducción al absurdo, ¿no? Porque ajá. muchas veces de lo que estamos hablando es de este reduccionismo al absurdo que viene por esta obsesión por medir nuestra performance, ¿no? Y todos somos, todos sufrimos lo que yo llamo la burocracia. No la burocracia, la burrocracia, ¿no? Estos burrócratas que nos tratan como burros, ¿no? Insisto, aquí no quiero ser adolescente, creo que yo estoy ya en la postadolescencia de todo esto. No es decir yo paso, no. Pero oye, somos adultos, no abultos, como dice un amigo mío, que somos como bultos. No somos abultos, somos adultos. Entonces, esta obsesión por querer que todo le des un numerito, insisto, es incluso haber malentendido la esencia de lo que es medir y la cuantificación, o sea, podríamos hablar incluso desde el punto de vista científico. La ciencia tampoco es eso, pero claro, cuando vienen todos estos protocolos, que yo igual me estoy pasando ya de juego de palabras, pero son protocolos, ¿no? Y los encontramos en esta amiga mía que tiene un puesto de responsabilidad en un hospital, ¿no? Me decía antes de ayer, o sea, que no me lo estoy inventando, me decía, Alex, es que están casi todos los médicos, enfermeras, etcétera, o médicas, enfermeros, obsesionados con los protocolos. No quieren pensar, no quieren responsabilidad. Están machacados y se están machacando y solo quieren saber qué tienen que seguir, ¿no? ¿Qué pone el papel? Los maestros de mis niñas, las maestras de mis niñas, a las que adoro y agradezco su trabajo, se lo he dicho. Desgraciadamente, les pasa igual y les viene dos o tres o cuatro niños muy problemáticos y no saben qué hacer con ellos. No saben qué hacer con ellos. ¿Y qué dice la Generalitat? ¿Qué tengo que hacer yo para que a mí no me echen de mi trabajo? ¿No? Esta es la clave. Sigo el protocolo. No, pero es que los científicos lo mismo. Los científicos, ¿cómo se nos evalúa? ¿Cómo se nos evalúa? ¿Cómo se nos da valor, ¿no? Moción, emoción, valúa, evalúa. ¿Cómo se nos da valor? Bueno, pues dime cuántas publicaciones tienes, dime cuánto dinero has conseguido, dime cuántos estudiantes tienes, cómo de grande es tu laboratorio, ¿no? Es como reducirlo todo a una, dos o tres dimensiones, ¿no? Realmente, mira, podríamos utilizar la metáfora esta, es coger la realidad que tiene 1.000 millones de dimensiones y reducirla al encefalograma plano, ¿no? O sea, la realidad es Mm, dónde estás en este eje, ¿no? Como había que el libro de un filósofo francés, no me acuerdo el nombre, se llamaba El hombre unidimensional, ¿no? Se llama el libro. Marcus, Marcuse, el hombre unidimensional. Es una pandemia, esto sí que es una pandemia. Es una pandemia, la pandemia de la burocracia, donde, como decías tú muy bien, para evaluar el fin se han inventado unos medios y hay una ley o un descubrimiento en psicología o en sociología, que no recuerdo el nombre, que demuestra que en el momento que utilizas una métrica para evaluar me salen las palabras en inglés, una performance, ¿no? Lo bien ejecución. que, una ejecución, en el momento que haces eso, esa métrica empieza a dejar de ser válida, porque el Oh, wow. sistema se hackea a sí mismo para maximizar el numerito. Y esto lo sabemos. Si tú a un Wow. niño le das, yo qué sé, más caramelos, pues va a yo lo vi con mis ratones. Y si tú a un científico le das más aplausos, más premios o más dinerito para que te investigue una cosa, por muy libres intelectualmente que creamos, o el médico, por mucho juramento hipocrático, que yo digo a veces hipocrítico o hipócrita que haya hecho, al final
esas métricas son las que van a mover el sistema dinámico hacia un atractor. Y luego nos sorprendemos, ¿no? Y así con todo. Por lo tanto, sí, es decías tú, la perversión, ¿no? Hay la versión, la inversión y la perversión. Y sí, estamos en ello. Un ejemplo muy concreto. Los científicos tenemos algo muy concreto que muestra y demuestra lo que te estoy diciendo. Se llama el índice de impacto de una revista. El índice de impacto. ¿Habrás oído hablar? Como que las revistas tienen un ranking, ¿no? Todo tiene un ranking casi en esta vida, todo, ¿no? Hasta los 40 principales, ¿no? Los 40 principales. Bueno, el índice de impacto de una revista. Entonces, si tú publicas, y todos queremos publicar en la que tiene mayor, ¿no? En Science y Nature, ¿no? Eso está bien. Yo no estoy aquí defendiendo un anarcosindicalismo, yo qué sé. No, hay valores, hay que ordenar las cosas, hay que poner un cierto orden, ¿no? Pero eso se pervierte inmediatamente. Pero todo el mundo quiere publicar ahí. Entonces las revistas te cobran hasta 11.000 euros. ¿Tú lo sabías para publicar un No, artículo? No, no, claro, te no te has cobran. asustado. Hombre, claro, nosotros pagamos para publicar. Wow. Nosotros pagamos de vuestro dinero público. Ahora no quiero estar tirándome piedras en mi tejado, o como digo yo, me las tiro por si viene mucho viento que no se me vuele el tejado. Nosotros pagamos para publicar nuestros resultados, que ya es el colmo. Pero ya no solo pagamos 2.000, 3.000, en las de alto impacto se paga 11.000, 9.000 euros por un PDF, ¿vale? Muy bien. Wow. Otro índice que tenemos, ¿no? Tenemos un índice, luego tenemos un pulgar, ¿no? Otro índice que tenemos es el H factor, el factor X. No, X no. Ah, ahora aquí he tenido un slip freudiano. El factor H. El Ajá, factor H, que nos define como científicos. Todos los científicos tenemos un número y ajá. nos lo sabemos más o menos de memoria. Pues ahora no me acuerdo del mío. 20 y pico. No lo sé. Es el factor H que se lo inventó alguien para poder evaluar rápido, cómo de bueno es un científico, ¿no? Y Ajá. tiene que ver con el número de publicaciones que has tenido y con el número de citas. Entonces, claro, como no tenemos tiempo, ni ya no pensamos, cuando tú quieres leer un artículo, y además como hay demasiados, es muy difícil, este es otro problema, tú te vas a la revista Top. Entonces, lo que no llega a la revista Top no existe. No Cuando tú existe. quieres contratar a un científico, tú contratas al que tiene el factor H más grande y no te acercas al humano, no te has tomado un café con él, no sabes ni si te mira a la cara cuando hablas, si tiembla, si, ¿sabes? No, no. Y así vamos, ¿no? El médico no te mira a la cara tampoco, el Ujú. maestro no te mira a la cara, ¿no? O sea que no nos... Bueno, me enciendo porque así como yo veo que el mundo es un lugar maravilloso, al mismo tiempo veo que se está desmoronando. Lo hablábamos el otro día también en privado tú y yo, ¿no? ¿Qué está pasando? Parece que va hacia atrás. Bueno, sí que es cierto que vivimos, digamos, tiempos. Yo tengo una visión cíclica de la vida, del mundo, del universo, y entonces, bueno, pues hay ciclos y esos ciclos comienzan, se desarrollan y acaban extinguiéndose para dar Mm, paso a nuevos ciclos, ¿no? Pero me interesaba especialmente cuando has hablado de los médicos que no quieren pensar o que se preocupan mucho por los protocolos porque, digamos, seguir el sistema, la receta, el paso A, B, C, D, E, digamos que está estipulado por la burocracia, ¿no? Por lo que yo llamo la mente burocrática, ¿no? sí, Eh, sí. eso, digamos, en el nivel sanitario tiene, bueno, pues consecuencias muy fuertes, igual que las tiene también en el mundo de la educación, ¿no? Donde, bueno, pues esto que decías, ¿no? Viene un niño problemático y, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para no perder mi trabajo? Y ahí hay una relación también eh, pervertida en el sentido de que no me siento suficientemente libre como para poder abordar una situación humana a la que corresponda, sino que tengo que responder al protocolo, ¿no? Y ahí, pues tú estabas explicando también esas analogías en el mundo de la ciencia, ¿no? Y desde ese punto de vista sí que vivimos en una sociedad y en una civilización que está muy protocolizada, que está muy algoritmizada, crecientemente algoritmizada, ¿no? Y eso me lleva a dos preguntas, Alex, que quería formularte. Una es, bueno, si tal como afirman algunos, los seres humanos, en tu opinión, somos hackeables o no. Mm, mm. Esto por un lado.
Y por el otro lado, también mencionar un aspecto que te he escuchado a ti, pero a muchas otras personas también, que es el concepto de mente participativa. Bueno, que entiendo bueno, como te digo, que te escuché en algún momento y quisiera que abundaras un poco en ello porque creo que puede tener muchas derivaciones en el mundo de la vida cotidiana también y de la educación. Muy bien. Y me has dado otra idea hace un momento porque has dicho que tienes una visión cíclica. A mí me pasaba con las palabras. Cuando las recibo, como te digo, las desmonto, las monto y me llevo sorpresas porque yo tenía una visión inocente, o más bien, más que inocente es una palabra demasiado bonita para utilizar, naif, ¿no? Yo tenía una visión naif del mundo. Y cuando empecé a ver lo que hay, se vuelve cínica. Pero yo no quiero que mi visión sea ¿Vale? cínica. Pero igual la visión no tiene que ser cínica, tiene que ser cíclica, como has dicho tú. Eso ayuda, ayuda. A mí me ha ayudado cuando lo has dicho, porque igual las cosas suben y bajan, o incluso lo hacen. Esto hay un dibujo muy bonito que ahora no os lo puedo hacer aquí, pero tú puedes ver algo que hace así, ¿no? O puedes ver algo que hace así, pero Ujú. según cómo, igual es una espiral Ajá. que se va abriendo, ¿no? O sea, geométricamente también se puede pensar en que algo puede parecer oscilatorio, algo puede parecer lineal que progresa, igual es todas las anteriores, ¿no? O sea, que igual Ujú. la historia del universo, de la vida y del ser humano, tiene estos altos y bajos. A mí me gustaría pensar, igual esta es una idea como muy, no sé si es muy cristiana, la de progreso, que luego la ciencia la ha tomado literalmente, ¿no? De que siempre vamos a mejor. No parece que siempre vayamos a mejor, pero también parece que todo tenga, no sé, una razón de ser. Bueno, aquí estoy un poco desvariando, pero lo que me decías del algoritmo, mira, hace nada me han pedido en una de estas revistas de alto índice de impacto. Claro, yo también, ya te digo, como decías, tengo un pie en cada lado, ¿no? Me han pedido que revise, que haga una reseña del último libro de Ray Kurzweil, que a quien le suene es el transhumanista vivo más famoso que hay. El profeta del transhumanismo, le llamo yo, ¿no? Él escribió un libro que se llamaba La singularidad está cerca, que es muy de Chardin, ¿no? Del Omega Point. O sea, ahí también hay una historia muy interesante de ver cómo esas ideas vienen también de la religión y luego los toman los tecnócratas y te las venden con la cajita de Apple, ¿no? Pero es lo mismo. Bueno, ¿por qué te digo esto? Este libro yo leo mucho, me encanta, ¿no? Y este libro para mí fue como hacer diálisis intelectual. O sea, yo iba leyendo esas 400 y pico páginas y yo me iba, y es algo que no me pasa, porque yo puedo vivir muy cómodamente aquí arriba en mi cabeza, sin bajar al corazón o a las tripas, ¿no? Pero yo sentía casi náuseas leyendo lo que este hombre estaba diciendo, que va a pasar y que es bueno que pase, ¿no? O sea, esta visión de la singularidad, que si tienes un minuto extra, que creo que lo tienes, te cuento de dónde viene. Y viene de hacer la metáfora con la singularidad de un agujero negro. Ujú. Cuando, bueno, estas cuestiones de relatividad general, ¿no? Cuando la masa es tan grande, a veces se puede crear Es como que las ecuaciones que describen el comportamiento que hablábamos, ¿no? Las ecuaciones que describen el comportamiento mm, explotan, a veces es una manera de decirlo los físicos, ya no sirven. Y Ujú. entonces eso se llama una singularidad. Ahí no sabemos lo que pasa, ahí no sabemos lo que pasa. Y en un agujero negro se cree que hay una singularidad, por eso no se puede decir algunas sí, pero no muchas cosas de lo que pasa dentro. Ujú. El caso, Kurzweil utiliza esta metáfora, es una buena metáfora para decirnos algo que no es muy bueno, que es que vamos yendo hacia ese agujero negro cada vez con más aceleración por la tecnología, que no es solo la tecnología, porque la tecnología, como dicen, ¿no? O sea, yo este bolígrafo lo puedo utilizar para escribir o para pincharte en un ojo, ¿no? O sea, Claro. es la tecnología y esta mente burocrática que me has preguntado, ¿no? Esta mente que se ha secado de alma, ¿no? Bueno, pues vamos hacia esa singularidad y la, propone la trascendencia, pero la propone a través de dejar de ser humanos haciéndonos híbridos con las máquinas, ¿no? Es ciencia ficción, pero no es tanta, es más ciencia fricción, o sea, es que está aquí ya dándonos, ¿no? Entonces, seres humanos, te puedo contar otra cosa sin contártela. Yo he ido descubriendo cosas de los seres humanos recientemente que a veces me hace cuestionarme que seamos seres humanos del todo. No sé.
solo para mencionarlo, ¿no? Lo menciono y lo dejo rápido debajo de la alfombra, ¿no? El abuso en los menores, ¿no? Algo tremendamente oscuro que no se habla, ¿no? Cuando te das cuenta que eso existe, dices, ¿somos seres humanos? O, ¿sabes? No sé si del todo somos seres humanos. O sea, yo partiría de la base, no dar por hecho que somos seres humanos. Como hoy, creo que lo dijo Patrick Harpur, un escritor inglés que me encanta, me dijo una vez, hablando con él por Zoom, creo que me dijo él, que las almas, esto es poético, ¿no? No os lo toméis literalmente, que las almas también se tienen que ir construyendo. O sea, nosotros nacemos, no sé cuál es tu visión como podrías decir, experto, ¿no? En acompañar en la educación de almas que están en cuerpos pequeñitos y luego crecen, ¿no? Pero el ser humano creo que también no solo nace, que sí, también se hace. Y Claro, si no nos vamos haciendo humanos, nos deshumanizamos, ¿no? Entonces, no está, lo que quiero decir es que no está garantizado. O sea, no está garantizado no, porque hay seres hay seres con nombre y apellido que para mí han llegado a ser sobrehumanos, y eso tiene connotaciones muy malas por lo que pasó en Alemania en el siglo XX, pero no tiene nada que ver con eso, o tiene que ver, pero de otra forma. ujú, Hay seres que han sido sobrehumanos y hay seres que han sido infrahumanos. Entonces, no sé, realmente, lo que está en juego es muy grande porque lo que esto está haciendo con la humanidad es deshumanizarla. Pero al mismo tiempo no es todo terrible, apocalíptico, mala suerte, no, porque siempre se nos recuerda, la vida nos recuerda, ¿no? Que la vida es maravillosa y la mente está extendida. Y con esto igual podemos cerrar donde empezábamos, ¿no? Cuando te hablaba de esta separación científica filosófica de hace 40 años, de separar mente y cuerpo, o alma, cuerpo, ¿no? O hoy en día decimos mente, cerebro, ¿no? Pero la mente, por ejemplo, hay toda una corriente en las neurociencias cognitivas que se llama la corriente enactivista, que dice que la mente está extendida, le llaman las 4 Es, y yo siempre me acuerdo de tres y me olvido de una. Las 4 E se llama cognición 4E, que parece una marca de un Peugeot, ¿no? Un 4E. Y dice que la cognición, la mente está encarnada, está extendida, está embebida. Ah, mira, me acuerdo de la cuarta, y es enactiva. ujú, ¿Qué quiere hacer? Quiere decir eso, que quiere coger la idea de que la mente la hemos puesto dentro de la cabeza y la vamos a empezar a esparcir por el mundo como mantequilla, porque en el fondo mente y materia es una división artificiosa. Entonces, empezamos por decir que sí, que la mente está aquí donde está el cerebro, pero que el cerebro, el sistema nervioso está por todo el cuerpo. No solo hay neuronas dentro del cráneo. Y luego, además, el cerebro se habla con el corazón y el corazón le dice cosas al cerebro. Y luego está cómo respiras, influye, cómo influye tu postura. Entonces, ya la hemos hecho encarnada, la mente. Ya la tenemos en el cuerpo. La hemos extendido, ¿no?, de la cabeza al cuerpo. Pero luego nos damos cuenta que la mente, la cognición, también depende del contexto. De dónde estás, de cómo creces, de qué luz tienes. Entonces, por eso está embebida en un contexto. Y es inactiva porque no somos pasivos, porque estamos constantemente en bucles de acción, no de acción-reacción, más bien de dar y recibir con el mundo, ¿no? Eso es constante y sin eso no hay percepción ni hay nada. Por lo tanto, hay unas visiones que van estirando la mente y claro, esto llegamos a otro adjetivo, mente extendida, encarnada, le podemos dar muchos adjetivos, otros muy bonitos, participativa, ¿no? La mente es participativa. La manera como yo me refiero a ello, que me gusta mucho, es volver a William James, padre de la psicología americano, que en 1898 escribió un artículo que deberíamos leer todos, porque no es un artículo científico como los de hoy, que no entiende nadie, porque está hecho para alguien muy especializado, que se titulaba Sobre la inmortalidad humana. William James, 1898. Y ahí dice, habla de la inmortalidad, que es un tema que nos interesa a todos mucho, porque somos mortales, y luego dice, no hay duda, y este sería para mí el super resumen, ¿eh?, de casi de todo lo que estamos hablando desde el punto de vista de lo que a mí me interesa estudiar como científico, como neurocientífico sobre todo. No hay duda de que el cerebro juega un papel crucial en el pensamiento, en la mente, en la emoción, en la percepción. Papel crucial, papel como en una obra de teatro. Papel principal, le vamos a dar hasta el Oscar al cerebro, démosle el Oscar al cerebro. La cuestión aquí a dirimir, y llevamos ciento y pico años, por eso lo de recerca, ¿no? Llevamos ciento y pico años que no nos hemos dado cuenta
La cuestión a investigar no es si tiene un papel, ya lo sabemos, muy importante. Es qué papel. Y entonces James pone dos opciones. Ajá. Y aquí en España la regla mnemotécnica es buena porque es PP. Es PP. O una P o otra P. Lo siento. Para unos y felicidades para otros. Y es si la función del cerebro. O sea, este es el resumen de lo que está en juego, técnicamente, como neurocientífico. Si la función del cerebro es permisiva o productiva. Es Mm. cuál de las dos P's es. Que tiene un papel relevante, no hay duda, lo sabían los egipcios, no hace falta ir a la neurociencia de vanguardia del siglo XXI. Los egipcios ya sabían. Hay un papiro donde por primera vez alguien escribió, wow, a este se le ha atravesado una barra en la cabeza y parece que tiene problemas al andar y al hablar. Bueno, buen descubrimiento para los egipcios, ¿no? Efectivamente, Ujú. juega un papel principal. Pero cambia todo, porque si es productiva, entonces el cerebro es la lámpara de Aladino y la conciencia, que es lo que creen el 99% de mis colegas, la conciencia se crea, emerge, sale como un humillo mágico de la actividad de las neuronas. Pero esa actividad es electromagnética o eléctrica, ¿no? O sea, y también bioquímica. Es decir, estamos diciendo que la física y la bioquímica explican lo subjetivo. Y a eso se le llama el problema duro de la conciencia, el problema Ujú. difícil. Pero hay otra solución posible, que es la otra, que dice que lo que hace el cerebro, en vez de producir todo eso, es más bien una suerte de reductor, de filtro, de receptor. Y Como de entonces, antena, ¿no? de antena. Se utilizan muchas metáforas que a menudo son tecnológicas. Eso siempre Sí, pasa, ¿no? Antes se sí. creía que el cerebro era una central telefónica cuando las telefonistas Ah, pinchaban, ¿no? En las épocas francesas de las fuentes y tal, se creía que era un sistema hidráulico, ¿no? Y hablaban como de, ah. de- Bueno, y ahora hablamos de la nube, fíjate, ¿no? También que Sí. provincianos, nos creemos súper cool porque hablamos de la nube. Bueno, porque antes hablaban de la radio y antes hablaban de... Entonces, antena es una metáfora mm, que es más bien receptor. Yo siempre hago esta demostración, no la hago de verdad, pero digo, mira, este es mi teléfono, aquí está mi correo, mis imágenes, este es mi cerebro, ¿vale? Imaginemos. Ahora yo lo aporreo, pum, 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 tengo un accidente, ¿no? Y se rompe el teléfono. ¿Dónde están mis correos? ¿Mis correos se han muerto? No, están en otro lugar, ¿verdad? ¿Esto qué hace? Los recibe y me los muestra, es una interfaz. Bueno, pues es la idea del cerebro más como una interfaz y no como decía este científico, no sé, del siglo XX, que decía, no, el cerebro hace como el hígado, produce bilis, ya está, ¿no? No. Entonces, lo que está en juego es esa pregunta. Y todos estos fenómenos de los que no hemos podido hablar, porque hemos hablado de muchas otras cosas, de estas percepciones que pueden tener los niños, estas experiencias cercanas a la muerte, sueños lúcidos, experiencias místicas, todos esos fenómenos están en los márgenes de la conciencia y tienen un lugar en el marco del cerebro como permisivo, tienen cabida, tienen cabida, pero no tienen cabida en el marco del cerebro como productivo. No caben. Ujú. Entonces, otra vez está en juego que los datos hablen con las teorías y que las teorías hablen con los datos. Y si es así, entonces la visión del mundo y la visión del ser humano, que es lo que tú me preguntabas, es otra. Es un ser muy especial que es capaz de percibir otras realidades que, insisto, es lo que ya sabían nuestros ancestros y ya sabían, lo que nos han dicho los sabios siempre es eso, ¿no? Pues igual ahora, si somos un poco menos arrogantes desde la ciencia, podemos darnos cuenta que ese cuento que se cuenta es verdad. Ujú. Muy interesante y sí que es cierto que, bueno, se han abierto muchos temas o hemos abierto muchos temas y no hemos podido entrar a fondo en algunos de ellos. Igual este era un poco el propósito de tener una visión más general, ¿no? Dentro de la cosa. Sí que quisiera igual para ir acabando, Alex, que me hablaras o nos hablaras y nos comentaras sobre tu labor en el Party Center, que yo he conocido pues por casualidad, bueno, pues porque conocía a una persona que es Jordi Pillem, un filósofo de la Sí, ciencia que yo aprecio mucho y que, bueno, también tendremos una conversación con él. Y a partir de ahí, bueno, pues vi esa entrevista, esa conversación, ¿no? Dentro de una serie de conversaciones que eran el científico del futuro, digamos, en inglés, ¿no? sí, Science, the Future Science.
Sí, Y después otras, ¿no? La mente del futuro y el humano del futuro. Y bueno, pues llevas ahí algún tiempo en el Paris Center. Quisiera que hablaras de cuál es la misión del Paris Center, de cuál es tu papel allí, vale. porque creo que sería muy interesante para las personas que puedan escuchar esta conversación, que puedan también tener esa fuente de información que me parece que Claro, es te lo agradezco. sublime. Sí, bien. El Paris Center es un regalo del cielo caído en medio de la Toscana italiana. Es un pueblo, Pari es un pueblo, no París, Pari es un pueblo, una aldea. Vamos, no sé si vivirán 30 personas. Todo de piedra, precioso, en medio de la Toscana italiana, a una hora de Florencia al sur. Y no te voy a contar su historia, pero sí que deja que mencione que allí fue a parar un físico que se llamaba David Pitt, ya murió, y David Pitt era colaborador, amigo y biógrafo de otro David, de David Bohm. Y David Bohm, para los que no hayáis oído hablar de él, Einstein le denominó su, ¿cómo lo dijo? Su protegido espiritual o su hijo, no, su hijo, sí, su hijo espiritual, creo que le llamó. Ajá. Y el Dalai Lama dijo que Bohm era su científico de cabecera o algo así. O sea, David Bohm era alguien que tenía un pie bien metido en la ciencia con Einstein y un pie bien metido en lo otro, en lo sagrado, en lo espiritual, en, a través de, en este caso, el Dalai Lama, ¿no? También habló mucho con Krishnamurti, David Bohm. Tiene unas míticos conversaciones, ¿no? La historia de David Bohm es fascinante, no os la puedo contar. Entonces, David Pitt, que era amigo de David Bohm, se retira, se jubila, se va a la Toscana y allí monta, bueno, monta su vida. Pero luego empieza a invitar a gente, y la gente empieza a ir allí y empiezan a hablar en la mesa de su cocina. Y entonces empieza a organizar eventos en la mesa de su cocina, donde trae a físicos cuánticos, porque está conectado con toda esa rama. Pero luego también es muy amigo de junguianos puros y duros, ¿no? Entonces empieza a invitar a junguianos que hablan de la psique humana, más allá de los ismos estos que hemos hablado. Y entonces también empieza a hablar, empieza a invitar a artistas y a gente de distintas religiones. Y entonces de repente él se da cuenta que allí tiene un centro, pero que no es un espacio como hoy, no es un dominio. Hoy la gente tiene institutos, me hace mucha gracia. Tengo un instituto, bueno, es un dominio en Internet, pero me jodas, pero eso es un lugar físico que durante 25 años, el año que viene se cumplen 25 años, ha ido recibiendo gente. David Pitt, el fundador, lo describió como una vasija alquímica, un sitio donde tú vas, que estás rodeado de la naturaleza de la Toscana y allí tienes ese espacio-tiempo para pensar y repensar las cosas y ya no es interdisciplinar, es transdisciplinar, porque, insisto, allí nos reunimos desde historiadores, pasando por médicos, físicos, filósofos, artistas. Entonces, bueno, yo me puse en contacto con ellos, otra vez por casualidad, les caí bien, me invitaron a dar un seminario online, lo hice bien, luego yo les propuse esta idea de el científico del futuro. Entonces empecé a tener conversaciones online, fue bien, luego me invitaron a ir en persona, fue muy bien, luego me invitaron a ser un poco quien dirigía toda una semana de conferencias y fue también que me dijeron, oye, querido, aunque vivas en España y trabajes en España, querrías dirigir este lugar en tu rato libre, como puedas, desde aquí. Insisto, es un lugar, la familia vive allí y allí hacemos eventos, muchos eventos online, mirar la web, no es para hacer aquí Sí, sí. anuncios, pero Paris Center, em, sin ese, Paris Center, y allí hacemos muchos eventos online donde discutimos muchas cuestiones, el transhumanismo que me preguntabas, el futuro de la educación, el futuro de la física de olas, neurociencias, lo sagrado, y hacemos eventos en persona. Y lo más bonito que tiene y es como yo lo definiría, porque es una criatura un poco difícil de describir. Por aquello que hablábamos, ¿no? De los Los pliegues. Ahora pliegues. lo voy a usar esto, ¿no? O sea, tiene unos pliegues tan lindos, ¿no? Que yo te puedo contar, ¿no? Que viene de David Bohm, de la física, de Jung. Pero para mí lo que el Paris Center es las universidades, y yo trabajo en una de ellas, y estoy agradecido al Ministerio de Educación, aunque vaya cambiando de nombre o de lo que sea por financiar mi trabajo, ¿no? Pero las universidades están muriendo. Lo hablábamos antes, lo siento, ¿no? O sea, los hospitales, la ciencia está, ¿no? Los hospitales, sanar ya no tal, alimentarse. Entonces,
en un mundo donde se están cayendo las instituciones porque ya no sirven la función que hacían, ¿no? La han traicionado, hemos traicionado, ¿no? Hay lugares en el mundo que son como, sonará muy hiperbólico, ¿no? Pero santuarios, lo diría así. Santuarios donde aún un fin de semana o una semana al año uno se puede ir allí y pensar y dialogar y explorar y tener un contacto humano de verdad y aprender o incluso desaprender. Y eso es lo que hacemos en el Paris Center. Y hay algunos otros sitios, en Estados Unidos sobre todo, que son buenos en estas cosas. Son buenos en el Ujú. McDonald's y en la NBA, pero también son buenos en... hay centros así que llevan en marcha y han dado lugar, han dado unos frutos impresionantes, porque gente ha ido allí y allí han sido la semilla para que luego volvieran a sus instituciones, a su trabajo normal y corriente, con sus caretas de lo que fuera, y dieran unos frutos fantásticos. Entonces, bueno, es un santuario para poder reflexionar, explorar, pensar, desaprender. Y como esto está en peligro de extinción, pues hay que cuidarlo mucho, Ya. cuidarlo mucho. Sí, sí. Sí, es un lugar, podríamos decir, donde uno puede, digamos, repensar y compartir con otras personas sin muchos protocolos, sin mucha burocracia, ¿no? Que creo que cuando aludías a las Y universidades más, que están y más que feneciendo, eso, y más que también, eso, sin también tiene que ver con burocracia. esto, ¿no? Sí, Sin sí, burocracia, por supuesto, pero además con un espíritu. O sea, tampoco es ir allá a charlar. O sea, hay un orden, hay toda sí, una estructura, hay un saber hacer, hay una manera de constelar todo el evento. Por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? Tú vas a una conferencia. Yo dejé de ir a conferencias. Qué pereza, lo siento, qué pereza. O sea, ir allí y charlas de que te cuentan algo casi sin mirarte a cara, pam, 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 te machacan con datos durante 50 minutos y luego te dan 10 minutos para hacer dos preguntas, que son dos preguntas malas, que no dan lugar a nada y la siguiente charla, sí, ¿no? No, allí tenemos 3 horas, por ejemplo, para que un invitado, que suele ser un tío o una tía, top, top de Estados Unidos, psiquiatra o lo que sea, ¿no? Y te cuenta durante 3 horas. Tú lo entenderás con la educación, ¿no? Matemáticas, venga, 55 minutos, pa, 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 pa. Esa no es la manera de relacionarse con el mundo del conocimiento. Pues lo mismo allí. Vamos a tener 3 horas y vamos a tener tiempo de comer y de hablar y de compartir y de repreguntar. Eso no quiere decir que estamos de camping. O sea, se sí. trabaja, ahí se investiga. Para mí también es un centro de investigación, aunque no haya un laboratorio, ¿no? Por eso lo de la metáfora o la visión, la imagen de un alchemical vessel, ¿no? Sí. Ahí se está dando la alquimia. Mm. Sí, por eso un poco quería cerrar con ese trabajo vuestro allí, que, como digo, me parece que es muy interesante y muy valioso en los tiempos en los que vivimos. Bueno, Alex, quería para terminar agradecerte profundamente esta conversación. Es muy estimulante poder compartir. Eh, y bueno, esta es la primera de las conversaciones que tenemos planeadas y bueno, pues espero que sea de mucho valor para las personas que lo pueden escuchar. Darte las gracias y bueno, pues quedamos emplazados también al final del verano a encontrarnos, como te decía, en el correo personalmente y poder darnos un abrazo. Deja que diga, y no lo cortes esto, que para mí fue un honor recibir un correo vuestro, porque yo os llevo siguiendo mucho tiempo, aunque mis hijas nos queda muy lejos vuestro proyecto, pero Ojo de Agua, wow, o sea, un día tienes tú que contarnos lo que habéis aprendido en este experimento para la nueva humanidad, que aunque los experimentos parece que fallan, el fallar no es un fallar, es una manera de aprender cómo hay que cambiar las condiciones bueno, decir eso que sin conocerlo en profundidad, porque mentiría si dijera que lo conozco en profundidad, mi intuición es que lo que habéis hecho allí es espectacular durante estos 20 y pico años y bueno, os felicito por vuestra labor. Pues muchas gracias. Ya tendremos oportunidad de contar, ¿no? Porque una de tus frases es, si no lo cuentas, no cuenta, ¿no? Sí, eso Eso es, es. eso es. Bueno, pues que tengas un buen día y muchísimas gracias, Alex. Hasta pronto. Venga.